Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 5 de mayo. En este video vamos a hablar sobre que Biden no puede permitirse un verano de protestas. Comenzamos. Biden no puede permitirse un verano de protestas. El presidente Joe Biden no puede permitirse un verano largo y caluroso con protestas que lleguen a su punto de ebullición a tiempo para la Convención Nacional Demócrata en agosto y que luego se extiendan en las últimas semanas de un enfrentamiento ya venenoso contra Donald Trump. Después de días de manifestaciones en los campus universitarios provocadas por la indignación por la matanza de civiles provocada por la guerra de Israel en Gaza, la reticencia del presidente a meterse en la política de una situación peligrosa finalmente se volvió insostenible, lo que dio lugar a sus primeros comentarios ante las cámaras este jueves. Las protestas universitarias a nivel nacional no son tan generalizadas como las protestas masivas por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam que estallaron en las décadas de 1960 y 1970, y el fervor de este año podría enfriarse cuando terminen los exámenes finales y los estudiantes regresen a casa. Pero al subir al podio de la Casa Blanca, Biden asumió un papel adoptado por muchos de sus predecesores en momentos de alta tensión. Trató de recordarle a la nación sus principios fundamentales y a la ciudadanía su deber de defenderlos para garantizar que prevalezcan tanto el derecho a la libre expresión como el Estado de Derecho. Sostuvo que así como las personas tienen derecho a protestar contra las políticas gubernamentales, otros tienen derecho a obtener un título en el campus en condiciones seguras y a no ser calumniados racialmente. Entiendo que la gente tiene sentimientos fuertes y convicciones profundas, dijo Biden. En Estados Unidos respetamos y protegemos su derecho a expresarlos, pero eso no significa que todo vale. Debe hacerse sin violencia, sin destrucción, sin odio y dentro de la ley. En un sentido político, el discurso de Biden fue un acto de inmovilidad. Necesita evitar alienar aún más a los votantes jóvenes y progresistas que están furiosos por su manejo de la guerra de Gaza y que podrían arruinar sus esperanzas de reelección si no acuden a votar en noviembre. Pero también debe asegurarse de que más votantes intermedios no estén convencidos de las afirmaciones de Trump de que el país está en llamas y fuera de control. Cada vez que un presidente en ejercicio parece más en estar observando en lugar de controlando los acontecimientos, asume un enorme riesgo político. Este es especialmente el caso cuando un oponente político, en este caso Trump, lo critica por ser débil y no estar a la altura del cargo. James Straub, columnista de Foreign Policy y autor de un nuevo libro sobre Hubert Humphrey, dijo que Biden enfrentó un dilema similar al del ex vicepresidente que fue candidato demócrata en 1968 en medio de la angustia interna causada por la guerra de Vietnam. Biden tiene un camino tan estrecho que recorrer que creo que dijo lo correcto e hizo lo mejor que pudo, dijo Straub a Isa Suárez en CNN International el jueves. Straub argumentó que Biden podría perder cualquier conexión que tenga con la energía y el idealismo de los jóvenes si critica a los manifestantes, pero podría alienar a los votantes más moderados si los valida. El problema de Biden puede verse exacerbado por su propia falta de compromiso con el movimiento activista de la era de Vietnam. En 1987, dijo a los periodistas, cuando el movimiento bélico estaba en su apogeo, yo estaba casado, estaba en la facultad de Derecho y vestía chaquetas deportivas. Es difícil de creer ahora, pero el presidente de mayor edad de Estados Unidos fue alguna vez uno de los senadores más jóvenes en la historia de Estados Unidos y no era un manifestante nato. Su camino siempre fue buscar el cambio a través de política y la legislatura con el establishment. Tiene más parentesco con el movimiento obrero que con el movimiento de protesta. Según la fallecida columnista Mary McGorry, que estuvo en aquella conferencia de prensa de 1987, Biden dijo: están viendo a un tipo de clase media, yo soy quien soy. No me gustan mucho los chalecos antibalas y las camisetas teñidas. Ya saben, ese no soy yo. Ese mismo convencionalismo fue evidente en los comentarios de Biden que llegaron a décadas después este jueves. Biden intentó acercarse a una mayoría silenciosa de estadounidenses que no se siente representada en las imágenes de los disturbios nocturnos en los campus o entre los republicanos de derecha que exigen una represión al estilo militar. Habló de los valores de Estados Unidos moderado que anhela la estabilidad
y que lo ayudó a ganar la nominación demócrata en el 2020, después de prometer restaurar la estabilidad anterior a la pandemia del COVID-19. En cierto sentido, estaba apostando a que conoce a Estados Unidos mejor que Trump y mejor que los activistas que tomaron edificios universitarios cuando las protestas pro-palestinas se salieron de control y que los extremistas antisemitas e islamófobos envalentonados por la guerra de Gaza. Pero al invocar una era más tranquila y convencional antes de la incesante cacofonía de Trump, la furia de las redes sociales y el creciente extremismo de izquierda, Biden a veces parece estar tratando de liderar un país que ya no existe. Las protestas por Gaza han expuesto aún más una profunda vulnerabilidad en una carrera por la reelección en la que el presidente compite codo a codo con su predecesor, acusado 2 veces, y se enfrenta a una ardua tarea para encontrar un camino hacia los 270 votos electorales. Biden ya estaba teniendo problemas para atraer a los votantes más jóvenes que normalmente votan desproporcionadamente por los demócratas. Y ahora la guerra de Israel en Gaza, en la que han muerto más de 34.000 civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha provocado un cambio en la política estadounidense. Una generación más joven ha empatizado con los palestinos, rompiendo con sus mayores tradicionalmente pro-israelíes. Esto ha sido una prueba especialmente dura para Biden, un firme partidario de Israel de la época de la primera ministra Golda Meir, en la década de 1970, cuando se le preguntó el jueves si había reconsiderado sus políticas hacia la región a pesar de los frecuentes rechazos del primer ministro Benjamin Netanyahu a sus llamados a moderar la intensidad de la ofensiva en Gaza. Biden respondió simplemente no. La posición de Biden representa su mayor estimación de los intereses nacionales de Estados Unidos, pero es arriesgado a nivel interno, ya que muchos votantes en la base demócrata están profundamente comprometidos con lo que consideran la causa moral de oponerse al gobierno de derecha de Israel. El senador Bernie Sanders, a quien Biden venció en las primarias presidenciales demócratas hace 4 años, advirtió el jueves que el presidente estaba en peligro de sufrir el mismo destino que el presidente Lyndon Johnson, quien vio fracturarse su base de apoyo demócrata en 1968 a causa de la guerra de Vietnam y las protestas estudiantiles generalizadas. Johnson se vio obligado a abandonar su candidatura a la reelección y su campaña en las primarias. En términos de su campaña, estoy pensando en retrospectiva y otras personas están haciendo referencia a que este puede ser el Vietnam de Biden. Lyndon Johnson, en muchos aspectos, fue un muy buen presidente. Decidió no postularse en 1968 debido a la oposición a sus puntos de vista sobre Vietnam, dijo el independiente de Vermont a Christiane Amanpour de CNN. Me preocupa mucho que el presidente Biden se esté poniendo a sí mismo en una posición en la que haya alineado no solo a los jóvenes, sino a gran parte de la base demócrata en términos de sus opiniones sobre Israel y esta guerra, añadió Sanders. En cuanto al punto del senador, el 81% de los votantes menores de 35 años dijeron en una encuesta reciente de CNN que desaprobaban el manejo del presidente de la guerra entre Israel y Hamás. La posición de Biden podría empeorar aún más si su gobierno no puede convencer a Netanyahu de que deje de lado su plan para una incursión en la ciudad de Rafah en Gaza, que podría causar numerosas víctimas civiles. Pero la analogía de Sanders no es exacta. Más de 3 millones de estadounidenses sirvieron en el sudeste asiático durante la guerra de Vietnam. Casi 60.000 personas fueron asesinadas y una generación de jóvenes fue sometida al servicio militar obligatorio en un conflicto que desgarró profundamente la sociedad y que no se curó durante décadas. No hay tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza y no ha habido eventos con víctimas masivas que involucren a estadounidenses que puedan tener un profundo impacto social. Incluso si hay cantidades significativas de personal de servicio estadounidense en todo el Medio Oriente, esta puede ser una de las razones por las que encuestas recientes muestran que la guerra entre Israel y Hamás está muy abajo en la lista de temas que más preocupan a los jóvenes estadounidenses. Eso también puede ayudar a explicar por qué Biden no había abordado en detalle las protestas en los campus antes del jueves. Si bien Biden dijo al comienzo de sus comentarios en la Casa Blanca que este no es un momento para la política, le dio un claro golpe a su enemigo en las elecciones del 2024, quien ha estado exigiendo el despliegue de la Guardia Nacional para aplastar a las protestas. No somos una nación autoritaria donde silenciamos a la gente o aplastamos la disidencia, dijo Biden. El pueblo estadounidense es escuchado, añadió. Pero las esperanzas de reelección del presidente pueden depender de si su dividida base política comienza a escucharlo a él. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a José Guzmán, 1635. Un saludo a Logan Brown, 2190. Les recordamos que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario.
Y recuerden que si quieren apoyarnos no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle click en la campana de notificaciones. Y bueno, díganos ustedes qué creen o qué piensan sobre estas protestas por la causa de la guerra de Palestina e Israel. Hasta el próximo video. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.